Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 29 de marzo de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Santos tiene miedo y reacciona con miedo. Le atribuye al Centro Democrático y a la oposición una violencia que ejercen en Colombia sus amigos, los amigos de las FARC y sus amigos los narcotraficantes, a los que ha alcahueteado y a los que ha estimulado tan eficientemente que han aumentado 4 veces los cultivos de coca en Colombia. Esos son los violentos, esos son los que matan. Los helenos, que ayer asesinaron 2 soldados, pero como no son sino 2 soldados, ¿qué le importa a Santos 2 soldados? ¿Y qué le importan a Juan Camilo Restrepo 2 soldados? Eso no vale la pena. Eso es violencia, y una violencia inaceptable con la que convive Santos, a la cual violencia no le opone sino promesas de entrega del país. El Centro Democrático no es violento ni virulento. Desde luego que Santos no sabe la diferencia entre una palabra y otra, pero ni lo uno ni lo otro, ni somos un virus, ni somos violentos. Y el 1 de abril, esté tranquilo, vamos a marchar pacíficamente como lo hacemos todos, solo que seremos tantos, y será tanto el fervor que usted quedará destituido moral y políticamente con la marcha del 1 de abril. En Venezuela crece la infamia. Hoy hablaremos con Leopoldo López, el padre de Leopoldo López, preso desde hace años por haber presidido una manifestación perfectamente legítima y absolutamente pacífica. Después de la manifestación, unos matones del gobierno cometieron unos asesinatos. Leopoldo López no tuvo nada que ver, pero es opositor, y como no hay razones para doblegarlo, y como no hay forma para vencerlo en franca lid democrática, lo tienen preso. Hablaremos con el padre de Leopoldo López. Transmilenio le quedó grande a quien lo ideó y lo puso en funcionamiento. No aceptamos las vías de hecho que vimos ayer, pero la gente tiene que manifestarse. Ha podido manifestarse de manera más pacífica, pero es que esto es inaudito. Lo que está pasando con el transporte en Bogotá es de unos alcances sencillamente dramáticos. Esto es violatorio de los derechos humanos. A los niños no los pueden montar en Transmilenio porque se asfixian, se ahogan. ¿Esto qué es? Bueno, falta de gobernantes. Tuvimos 12 años gobernantes de pastiche y ahora tenemos un gobernante que tampoco gobierna y estamos en la situación en la que estamos en la ciudad de Bogotá. El transporte en Bogotá es un caos. Eso es inhumano, pero no hay buses suficientes, no hay medios suficientes, la gente tiene que esperar a veces más de 1 hora, no para montarse a un bus de servicio público, sino para que los embutan literalmente en unos vagones donde finalmente los conducen a alguna parte donde llegan maltrechos, extenuados, vueltos pedazos. Esa es la situación en Bogotá. Si todo transcurre como está previsto hoy, la Constitución Política de Colombia se convertirá en el mayor galimatías que se haya conocido en la historia de las constituciones escritas, después de la primera de ellas, que fue la Revolución Francesa. Antes que eso existía la Constitución Democrática Inglesa. La primera de las constituciones democráticas escritas es la de la Revolución Francesa en 1789, la de la Asamblea Nacional.
Después de eso, vienen las constituciones que tenían algún tipo de seriedad, de manejo. Lo de hoy es simplemente el caos total y absoluto. 310 páginas de basura. ¿Cuál es la norma constitucional? ¿Qué es lo que nos rige? ¿Cuál es el artículo? ¿Dónde están las disposiciones obligatorias? ¿De qué nivel? ¿Cómo concuerdan? Eso es imposible. Es el caos total. Los empresarios que han sido tan cautelosos en el cumplimiento de sus deberes con los demás empresarios, es decir, los representantes de los gremios, para ser más preciso. Ayer se acordaron del tema. Ayer, el último día que tenían en el último debate. Eso es lo que se llama ser uno inoportuno, porque no tuvieron nunca el coraje de examinar estas cosas y de oponerse a ellas. Esto se veía venir desde hace más de 6 meses. Lo dijimos en la hora de la verdad 1000 veces. ¿Dónde estaban esos gremios que se manifestaron ayer? ¿Dónde estaban? ¿Y dónde estaba ayer el señor Bruce McMaster? ¿Y dónde estaba el señor Bedoya de la SAC? Los empleados de Santos en los gremios. Ahora los gremios sacan coraje, quién sabe de dónde, para decir que no les gusta lo que ya está prácticamente consumado. Eligen vicepresidente hoy también al candidato de las FARC. Candidato también de Pablo Escobar, al que ayudó a asesinar, por omisión, a asesinar a los magistrados del Palacio de Justicia. De Jabón, según todo el mundo dice. De los Rodríguez Orejuela, a quienes consentía cuando estaban en la cárcel en Cali. De Danilo o Daniela, uno no sabe quién es, el amigo al que fue a llorar al cementerio, Danilo González, jefe del Cartel del Norte del Valle. Ese es el vicepresidente que vamos a elegir. ¿Eso es tolerable? ¿Eso es posible? Ah, no, pero qué maravilla de hombre. Miedo, físico miedo le tienen a ese sujeto, que es el candidato de las FARC. Santos se equivoca y se equivoca con mucha frecuencia, pero tanto, porque este es el peor de los errores que se puedan cometer. Un hombre como el general Naranjo, de vicepresidente de este país, es un contrasentido, es un imposible moral, es una locura política. El contrato adicional a la Ruta del Sol. Ayer vimos pues uno tiene que ser franco, con toda la simpatía que le tenemos a RCN y a su directora Claudia Gurizati y a su subdirector José Manuel Acevedo. La entrevista que le hicieron ayer a Andrade de la ANI es sencillamente lamentable. Y lo dejaron ir con la soga entre los cuernos, como decimos nosotros. El contrato adicional entre Ocaña y Gamarra fue el mejor estudiado en la historia. A ver, explíquele a alguien con sentido común cómo es contrato adicional a una carretera, otra carretera completamente distinta. Explique eso. Y que no recibió presiones de las ministras. Es que no estamos hablando de que llamaran, ni de que dijeran, ni de que hicieran. Es el hecho. La carretera desemboca en el puerto de La Familia, en el puerto de Gamarra. Esas cosas no se preguntaron. Lástima que un reportaje que pudo ser excelente se tornó en una especie de lo que llamamos en radio free press. Diga usted lo que le dé la gana, que yo simplemente estoy aquí como testigo. ¿Quién investiga lo del año 2014? Lo del año 2014 parece que no tiene deudo, porque como produce automáticamente la destitución del que se violó los topes, es decir, de Juan Manuel Santos, el fiscal general de la Nación decidió volverse callado. Doctor Martínez Neira,
el $1.000.000 que le entregaron a Sancho en Panamá para la campaña, ¿no la va a investigar? Señor, los $150.000 que dice el señor Jaramillo de Interbolsa de haber entregado en Panamá para la campaña de Santos, ¿no la va a investigar? La plata que el señor Mugravi le entregó a Santos en su propia casa, 150 millones de pesos, ¿no los va a investigar? La plata que recibió el señor Prieto, Roberto Prieto, en Panamá, en una dirección bancaria que está determinada y clara, porque tenemos todos los colombianos, inclusive usted, el formato de la ruta bancaria que tenían que seguir los fondos hasta el último banco, un banco en Panamá, y después hasta una cuenta, la cuenta de una compañía del señor Prieto con destino a la campaña de Santos, ¿no lo va a investigar? Esos son delitos, esas no son infracciones administrativas, porque implican falsedades en documento, porque implican lavados de activos, porque implican asociaciones para delinquir. ¿Quién va a investigar eso? No venga con el cuento de que no hay investigaciones abiertas, porque usted no las quiere abrir, porque su jefe, Germán Vargas Lleras, hizo un pacto con Juan Manuel Santos, y ese pacto implica que se queda en silencio frente a estos hechos atroces. Pero el pueblo se va a pronunciar en la calle el 1 de abril. El pueblo no se va a quedar callado. En Venezuela le quitan inmunidad a parlamentarios. Esa es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de manera que quedan listos todos para irse a la cárcel, por calumnia, por tergiversación de la verdad, porque están conspirando contra las autoridades legítimas. Como están en desacato, por decisión del mismo tribunal, no tienen inmunidad parlamentaria. ¿Será que no comprendemos la superchería? Y para allá nos llevan, parecernos a Venezuela. Eso lo han dicho expresamente para que no nos quepa la menor duda. No es que lo deducimos o lo suponemos. Nos han dicho que nos van a convertir en otra Venezuela. La Presidencia de la República otorgó 3 contratos a Market Medios por 997 millones de pesos. 1.000 millones de pesos es mucho dinero. Y en la Presidencia de la República, en la propia Presidencia, ya no son las 10 entidades del Estado, ya no es la contratación que hicieron por 50.000 millones de pesos para que ayudara a organizar la cumbre iberoamericana, ya son contratos directos desde la Presidencia de la República. Pero aquí no pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nada. La Presidencia contratando al jefe de debate del presidente, ¿es que no les da vergüenza? ¿No les da pena? Pero en eso estamos. Desempleo de 2 dígitos, 10.5% en febrero. Y el empleo informal también crece. Aquí crece inclusive el reconocido por el DANE, ¿no? Nosotros sabemos que estas cifras de desempleo son mentirosas, porque el que hace piruetas en un semáforo y recibe unas monedas en un día, ese ya es un empleado. Con esa técnica del señor Perfetti, el desempleo no es sino del 10.5%. El desempleo real en Colombia es altísimo, gigantesco. Pero como no queremos decirnos la verdad, se trata... Hay una comedia muy interesante que se llama Vamos a contar mentiras. Vamos a contar mentiras. Bueno, este es el caso. Asesinaron en el Congo 2 investigadores de la ONU junto a sus intérpretes. La señora Theresa May, la premier británica, acaba ya de mandar la carta a la Unión Europea diciendo que la Gran Bretaña se retira de la Unión Europea. Y los escoceses están preparando un referendo para que Escocia se separe del Reino Unido y se asocie a la Unión Europea. Menudo lío. La Gran Bretaña va a quedar convertida, como ya se dijo, en la Pequeña Bretaña. Evo Morales viaja a La Habana para una cirugía de las cuerdas vocales. ¿Cómo les parece? ¿Y a dónde viajan los cubanos que no tienen salud?
¿Y a dónde viajan los venezolanos amigos de los cubanos que se mueren literalmente sin quien los atienda? Sigue la conmoción por la muerte de 200 civiles en Mosul, en un bombardeo. Los Estados Unidos dice que está investigando, pero no descarta la posibilidad de que ISIS haya tenido gran parte en ese asesinato que está conmoviendo al mundo. ¿En qué sigue? ¿El cerco y la toma de Mosul? Una joven de 18 años planeaba un tiroteo en su escuela en Maryland. Sus padres la denunciaron. Lo iba a ejecutar todo el 5 de abril. Y según Gallup, Trump tiene la más baja aprobación en la historia de Estados Unidos en los primeros 60 días de gobierno. Esos son los hechos. Esa es la realidad. Y hoy en la historia vamos a recordar cómo se hizo la paz en los Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, la guerra más dura y más cruel que ha habido en toda América. Centenares de miles de muertos, un país desolado. ¿Cómo se pactó la paz? Vamos a hablar de la paz de Appomattox. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia, por Dios! Terminando una guerra de verdad, como la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, con esta guerra de mentiras que nunca la hubo. Aquí lo que tuvimos fue terrorismo y lo que tenemos es narcotráfico, que es muy distinto de una guerra y de un conflicto. ¿Cómo termina aquí y cómo terminó allá? En unos días como los de hoy, aquello fue el acuerdo final entre Grant y Lee el 9 de abril de 1865. ¡Qué diferencias, Dios mío! Hay que recordar la historia para comprender la magnitud de estas idioteces y de estas entregas a los vencidos. Es el único caso en que el vencedor se le entrega al vencido. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, aquí estamos de nuevo y hablando del presidente Juan Manuel Santos, porque no le queda bien a un premio Nobel, queridos amigos, a un premio Nobel de paz, además, presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, arremeter contra la oposición de la manera en la que lo hizo ayer. Ustedes vieron, ¿no?, a raíz de una carta de una persona del Centro Democrático, un miembro del Centro Democrático, Paola Holguín. La carta, que pueden leerla en nuestra página ahora mismo, si desean, pues no dice nada que no haya repetido 1000 veces el Centro Democrático, y explica con preocupación y con mucha responsabilidad las irregularidades en el llamado Tratado de Paz y el inminente riesgo de una venezolización. Bueno, no puedo. Ustedes saben. Bueno, venezolización, sí. Venezolanización. Eso. Bueno, ya tenemos un motivo para el Día de los Inocentes, para que de Mar saque sí, señor. Y lo repita. Bueno, la preocupación es que, en otras palabras, Colombia acabe como Venezuela. Y habla también esta misiva dirigida a los Estados Unidos del aumento de la producción de coca, que es un hecho, y la descarada impunidad de la que disfrutarán los asesinos de las FARC. Nada nuevo, insisto, como les dije, pero esta carta sacó lo peor del Premio Nobel de Paz y salió ayer el presidente Juan Manuel Santos en la posesión del nuevo secretario general de la presidencia, Alfonso Prada, a calificar al Centro Democrático como una oposición violenta, dijo, y virulenta, y palabras más, palabras menos, traidora a la patria, ya que dijo que lo que busca el Centro Democrático es afectar el apoyo del Plan Paz de Colombia que brinda Estados Unidos. Algo absolutamente falso, ya que si leen ustedes la carta, se darán cuenta que en ningún punto se dice eso, y mucho menos que Estados Unidos no colabore con el llamado Plan Paz de Colombia. Dijo también el presidente Juan Manuel Santos que el Centro Democrático desinforma. Y al presidente Juan Manuel Santos le ofendió que en la carta se diga que el sistema económico colombiano le están imponiendo una agenda marxista-leninista y que las FARC siguen siendo peligrosos terroristas con estrechas relaciones con otros grupos terroristas como Hezbollah y Al-Qaeda, lo cual es cierto, ¿no? En definitiva, una nueva muestra de intolerancia y falta de sentido democrático,
muy alejado de lo que debería ser un premio Nobel de Paz, ¿no les parece? Que no solo no respeta el resultado de los plebiscitos, sino que ataca descaradamente a la oposición. Pregunto, ¿será que el presidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz, está preocupado por la próxima marcha el 1 de abril? Eso es lo que tiene, el ratón acorralado muerde. Está muerto de miedo de la marcha. No porque vaya a ser violenta, no porque vaya a haber perturbaciones de orden público, que eso no ocurrirá jamás. Está muerto de miedo porque seremos millones los que en la calle vamos a exigir su destitución por corrupto y porque así lo manda la Constitución para los que violan los topes electorales. Y marcharemos, Montserrat, como ya se está imponiendo el decir, con paso de vencedores. Entre otras, para hacerle un desagravio a las fuerzas militares de Colombia que durante 200 años marcharon desde 1824 en el Cerro de Cundurcunca, marcharon con paso de vencedores. Y ahora los tienen con paso de vencidos arrancando matas de coca. Hay que desagraviar a las fuerzas militares. Paso de vencedores. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 29 de marzo del año 17, son las 6:28 de la mañana. Tal como lo denunció Luis Alfonso Hoyos Aristizábal ante El Mundo. Perseguido político colombiano. Venezuela actúa como base de operaciones de los narcoterroristas de las FARC, en donde varios bloques tienen presencia. El hermano país bolivariano le ofrece a los terroristas camaradas del sátrapa colombiano corredores para el tráfico de drogas y armas, y un lugar para el esparcimiento y salud. Es de público conocimiento que una facción de los militares conocida como el Cartel de los Soles tiene vínculos con la guerrilla colombiana e intercambian cargamentos de cocaína por armas. En los archivos recuperados del portátil del terrorista Raúl Reyes, en 2008 se describe una reunión entre el comandante Chávez y Reyes en el año 2000, en la que el nuevo mejor amigo de Santos dice que prestaría dinero a los guerrilleros para comprar armas. El tema de los campamentos de las FARC en Venezuela llegó a un enfrentamiento diplomático entre Chávez y el entonces presidente de los colombianos, Álvaro Uribe Vélez. Informes de inteligencia colombianos filtrados en 2010 estiman que unos 1.500 terroristas de las FARC se refugiaron en Venezuela, con presencia activa en 28 campamentos ubicados en los estados fronterizos venezolanos de Apure y Zulia. Ahora, doctor Londoño, hemos descubierto el agua tibia. Los socios de Juanpa tienen guardadas las armas en Venezuela. Así Iván Cepeda diga lo contrario. Como dice Santiago José Castro, prosperidad para todos. Y con vicepresidente Amiguis. Márquez estaba refugiado en Venezuela, de donde señor. Salió de Colombia huyendo como una rata, Sí, señor. perseguido por el ejército de Colombia, y allá estaba. Y eso no es un secreto para nadie. Ya estaba Timochenko también. Por eso, todos estos que estaban allá en La Habana, casi todos, a otros se los llevaron en helicóptero de la Cruz Roja Internacional, que aquí no transporta heridos y que aquí no atiende las necesidades de los que son víctimas de la violencia, sino que se dedicó a transportar bandidos. La Cruz Roja Internacional, como lo denunciamos ante el mundo varias veces. Pero lo cierto es que Venezuela ha sido la Venezuela de estos bandidos, ¿no? Ha sido el refugio de otros bandidos. Las afinidades selectivas, los semejantes se juntan para rascarse. Claro. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. El DANE informa que la desocupación en Colombia subió en febrero de 2017 con relación a febrero de 2016, pasando de 10 a 10,5%.
Entre enero y diciembre de 2015, la desocupación acumulada fue de 8,9%, y entre enero y diciembre de 2016 fue de 9,2%. Si esto lo acompañamos, doctor Londoño, de la informalidad, la misma pasó de 47,1 entre noviembre de 2015 y enero de 2016 a 47,7% entre noviembre de 2016 y enero de 2017. Es decir, hay más desocupados y entre quienes sí encuentran alguna ocupación hay más informalidad. Todo esto en el marco de un crecimiento económico mediocre, la caída de las exportaciones, el bajonazo en el comercio y en la producción industrial, la fuerte caída de la inversión extranjera directa y un presidente cuya gestión aprueba menos del 20% de los colombianos según la última encuesta de Yarjas. Por otra parte, doctor Londoño, en un fallo que algunos se afanaron en sugerir como histórico, la sección segunda del Consejo de Estado declaró nulo el decreto que fijó el incremento del salario mínimo para 2016, es decir, el decreto 2552 de 2015. No obstante, aclaró que la decisión no afecta a lo que en efecto ya se pagó a partir del mismo, que incluyó además de salarios, tributos, multas y todo aquello que tenga el salario mínimo como punto de referencia. El fallo indica que la motivación del acto administrativo mediante el cual se fija el salario mínimo deberá explicitar con la mayor claridad y precisión los fundamentos económicos, sociales, técnicos y financieros que llevan al gobierno nacional a fijar el salario mínimo en una cuantía determinada. La ministra del Trabajo, Clara López, afirmó que no era una decisión retroactiva, pero que sí los llevaría a replantear el decreto del año 2016 que fija el salario mínimo para el año 2017 y que de ser el caso expedirían un nuevo decreto que supla cualquier deficiencia a partir de lo dicho por el Consejo de Estado. Doctor Londoño, es un fuerte llamado de atención al gobierno del presidente Santos, aunque se declara nulo un decreto y se aclara también que no es nulo. Prosperidad para todos. Bueno, lo hicieron después de un año, ¿no? El proceso en mi contra lleva 12 en el Consejo de Estado. 12. Soy el único ciudadano colombiano que no tiene derecho a la administración de justicia. Ahí en el Consejo de Estado le siguen dando vueltas al proceso. Es que usted está condenado a engavetamiento. A engavetamiento perpetuo. Lo que me da es curiosidad de saber qué es lo que están haciendo y cómo pueden justificar esto. La otra sanción, la que me impusieron por decirle al juez Suárez Vaca lo que merecía, mucho menos de lo que merecía, muchísimo menos. En esa dijeron que no se ocupaban de los hechos. Unos jueces que no se ocupan de los hechos son unos prevaricadores, porque lo que nutre la sentencia judicial es el hecho. Ese es un tema filosófico que podríamos discutir cualquier día. Pues bien, decretaron una nulidad diciendo que no tienen materia sobre la cual pronunciarse porque ya la norma cumplió la totalidad de sus efectos. Por sustracción de materia se han debido declarar inhabilitados. Una sentencia de nulidad no es una manera de llamar la atención. El Consejo de Estado está equivocado. Y los que llaman la atención o dan opiniones son los de la Sala de Consulta y Servicio Civil en determinadas condiciones. Esto es una aberración, esto es un exabrupto, esto es una tontería. No le paremos bolas a eso.